¿Qué tal, queridos amigos? En cualquiera otra parte del mundo que no fuera México, el México de la impunidad, el pantano de México, la parte oscura de nuestra gran nación, los nubarrones que se ciernen sobre la clase política, si no fuera México, el presidente López Obrador ya estaría siendo sometido a juicio y probablemente depositado en la cárcel. Ya se han dado muchos casos de presidentes en el mundo que han debido dejar sus cargos como consecuencia de querellas judiciales de las que no pueden zafarse. Precisamente el día de ayer estuve revisando todo lo que se relaciona con aquella operación Lava Jato que se dio en Brasil. Lava Jato quiere decir algo así como lavado a presión, lavado de autos, y esto se debe a que el tremendo lío que se armó comenzó precisamente cuando se descubrió en un lavado de autos, en una compañía que lavaba autos, la manera en que operaba una tremenda red defraudadora que le costó a Brasil muchos millones de dólares. Y aquel escándalo que se descubrió en 2014 fue creciendo y creciendo y creciendo hasta que llegó a las más altas esferas. La destitución de Dilma Rousseff en 2016 y el encarcelamiento del icónico presidente Luis Ignacio Lula da Silva en 2018, en abril de 2018. Lula estuvo en la cárcel 580 días. Salió muy golpeado, pero todavía con arrestos para seguir en su lucha ideológica. Y está bien que lo haga, es su derecho. Pero también pagó una sanción muy grande por todo aquello que no pudo explicar. Claro que aquello más bien fue visto como un golpe de Estado y no como un juicio político contra Dilma Rousseff en principio. Yo creo más bien que fue un golpe de Estado perpetrado por la derecha, por elementos como el famoso y actual presidente Jair Bolsonaro, un hombre que hizo de la imitación de un rifle su emblema personal, un hombre que elogió a los militares torturadores y asesinos de la época de la dictadura militar, es ahora todavía el presidente de Brasil. Lula dice que va a tratar de evitar que esto prosiga, pero ya está bastante lastimado. Fue a prisión. A Dilma no se atrevieron a meterla a la cárcel, pero estuvo en el filo de la navaja. Se detuvo aquello para que no siguiera el escándalo escalando hasta posiciones inmensas. Y por cierto, en el edificio del Palacio de Gobierno, del modernísimo Palacio de Moderno en Brasilia, hay dos placas, una que conmemora la inauguración, elogiando a Fernando Collor de Mello, presidente de derecha, y al otro extremo, las obras de remodelación que encabezó Luis Ignacio Lula da Silva, un presidente de izquierda. Confrontaciones que han marcado la vida de esa nación una y otra vez. Y también de Brasil surgió Marcelo Bahía Odebrecht, el empresario más criminal de los últimos años, de las últimas décadas en el mundo. Durante 30 años logró que su firma Odebrecht involucrara a presidentes de casi todas las naciones de Sudamérica: Argentina, Brasil, Perú, Nicaragua, Colombia y por supuesto México. México, en donde el escándalo de Odebrecht escaló niveles altísimos, y a pesar de ello, solo se ha castigado a quien era director de Pemex en la época de Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, quien está en la prisión ahora. Pero nada más. En otros países se llevaron por delante no solamente a los presidentes o expresidentes, sino también a muchísimos funcionarios de sus gobiernos. En México no. Todo quedó en el trofeo que quiso airear López Obrador
con Emilio Lozoya Austin en la cabeza, olvidándose de los servicios que el propio Lozoya Austin prestó no solamente a la administración de Peña Nieto, sino también a López Obrador en su momento. Por eso no han sido tan crueles con Emilio Lozoya. Pero ahí está, es el trofeo de la TTTT, el insecticida mortal que acaba con los políticos honestos y que desgraciadamente se mantiene en Palacio Nacional, rociando a cualquiera que se acerque a este sitio en donde lo virreinal se ha convertido en una parodia de transformación, con los gatos pardos de Andrés caminando por los corrillos del edificio fantasmagórico ya. Bueno, pues lo de Lavajato y lo de Brecht tienen conexiones, pero lo grave, lo verdaderamente intolerable, es que el presidente de la República se pare hoy a decir que ya le concedió a Odebrecht, a la misma firma considerada la más criminal de la historia en cuanto a los sobornos ejecutados en la mayor parte de las naciones de Latinoamérica, vuelve a tener en México concesiones, nada menos para hacer una planta de polietileno en Coatzacoalcos, Veracruz. Y el propio presidente admite que es una firma que ha estado en voz de todos como una firma que ha sobornado a muchos presidentes. Y luego hizo una pausa de esas muy largas, y repitió, bueno, también en México emitió sobornos. Y entonces yo pregunto, si en México es vista Odebrecht como una firma que ha sobornado hasta lo más alto de la cúpula del poder, a la que no se ha perseguido de arriba hacia abajo, como prometió el señor López Obrador, ¿cómo es posible que se le vuelva a admitir para que desarrolle una planta de polietileno? ¿Qué nexos hay por abajo del agua? Tan necesitado está el presidente de reunir fondos personales para él, a través de nuevos sobornos seguramente, para irse a casa. ¿Qué está preparando ya su huida de México? ¿O su salida de la presidencia? ¿Su salida del Palacio Nacional? Con el entramado de un proceso de revocación en cierne que no le ha resultado tan eficaz a pesar de las múltiples trampas que él ha puesto en contra del proceso. Aquí es donde debemos preguntarnos qué hay por debajo del agua, porque no me parece lógico que Odebrecht vuelva a operar en nuestro país con cuánta historia malévola cuenta. Es decir, es una empresa castigada ya por la historia y por el hecho indiscutible de que sobornó a innumerables funcionarios mexicanos. ¿Cómo puede entonces volvérsele a otorgar un voto de confianza para establecer una planta de polietileno nada menos que en Veracruz, en donde, como ha dicho el senador morenista Ricardo Monreal, no hay Estado de Derecho ni ley que se imponga a las arbitrariedades del gobernador Cuitláhuac García? Ahí se están juntando todos. Todos los demonios se están juntando en la misma esfera. Y no para ahí la cosa, no. ¿Se acuerdan de todo este escándalo que ha movido hasta los cimientos a los López Obrador y al Palacio Nacional? El escándalo de José Ramón López Beltrán y sus casas en Houston, las casas grises. Todos sabemos que los dueños de esas casas grises eran los ejecutivos de Baker Hughes, una empresa relacionada con el petróleo que sostiene contratos millonarios por 151 millones de dólares, 151 millones de dólares con Pemex. Increíble, ¿no?
y ni siquiera se ha indagado al respecto. No se ha puesto en su lugar, por ejemplo, al director de Premes, Octavio Romero Oropesa, que debía ser por lo menos citado para que explicara esta relación sucia con Baker Hughes. ¿Por qué razón esta empresa, este emporio, puede contar con estas licitaciones a su favor sin que hubiese ninguna necesidad para ella? Esto es algo que también mueve a encontrar el meollo de la corrupción. Y lo más grave de todo esto es que ahora Baker Hughes ha sido llamada para que opere y sea responsable de la terminación de la obra de la refinería de Dos Bocas. No contentos con el escándalo espeluznante que ha venido dándose como consecuencia de las casas de Baker Hughes en Houston o a través de su ejecutivo Kay Schilling, no contentos con este escándalo brutal que acaba con las banderas de la austeridad y del combate contra la corrupción de este señor López Obrador, que debe tener una tercera consulta popular acerca de su estado mental, porque ya ni siquiera un terapeuta reconocido podría sacarlo del atolladero mental en el que está metido. Pues Baker Hughes va a tener nada menos que privilegios en Dos Bocas, la refinería de oro submarina del presidente López Obrador, allá en su natal Tabasco, en Paraíso. Un paraíso que se está convirtiendo en el paraíso, pero del horror, por la cantidad de inmundicia que hay alrededor del mismo. Construida en el peor lugar posible de la República, en un lugar que siempre está inundado. Por eso hablamos de que es una refinería submarina y que tendrá el presidente López Obrador que utilizar un traje de buzo para poderse introducir a la inauguración de su obra icónica, emblemática de la TTTT. Y a todas estas, ¿qué va la cosa con Caroline Adams, la nuera de oro también del presidente López Obrador, madre de su único nieto hasta el momento, que se llama nada menos que Salomón, por lo sabio, Salomón Andrés Manuel López Adams? No hablo más del niño porque es un niño, pero el nombre se lo pusieron los padres. Y esto revela hasta qué punto están ya desorbitados. La señora Caroline Adams trabajó en Dubái, ya lo sabemos, en British Petroleum de Dubái. Es brasileña también, fíjense la conexión entre Brasil y México, hasta dónde llega. Ella nació en Brasil y luego se fue a Dubái a trabajar 15 años, con todos los lujos inimaginables, porque tiene fortuna gracias a la que hicieron sus padres y gracias a otra compañía que se llama Cava Energy, de la que fue cabildera y de la que son dueños sus padres, y que también tiene, ¿qué creen?, contratos con Pemex para construir gasoductos. Todo esto alrededor del presidente López Obrador, que por cierto, esta Caroline es una mujer tan próspera que tiene fotografías muy especiales con Donald Trump, el amigo magnífico de López Obrador, de quien dijo Trump sobre López Obrador que era un hombre maravilloso. Estos son los hechos. Solamente por un caso que se ha descubierto de ingente corrupción. Pero bastaría, y repito, en cualquier país civilizado, en cualquier país en donde existiera el Estado de Derecho, sería suficiente para armar
la indagatoria necesaria contra el presidente de la República y someterla al Congreso de la Unión para destituir al presidente por traición a la patria y sobre todo por delitos de lesa humanidad gravísimos, porque no estamos contando todos los muertos por la pandemia, ni todos los muertos por los enfrentamientos criminales entre los capos del narcotráfico, a los que se ha brindado calor mientras se insulta a los presidentes. Digo, a los periodistas, perdón, a los periodistas, a los expresidentes se les trata muy bien. Perdónenme, no me van a callar. Y lo digo con cero cobardía.